Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad que para nosotros es una mañana bien gratificante y mucho más que usted pueda sintonizarnos y aprender de este fabuloso mundo del cooperativismo y la cooperación. Y hoy les prometemos, como siempre, temas muy importantes, muy interesantes, sobre todo para que usted se adentre a la cultura de la cooperación. Nosotros nacimos con la idea de promover, esa es nuestra esencia, por eso estamos aquí, de promover esta cultura a su enésima potencia, de decirle a todos ustedes los beneficios que se registran cuando usted se afilia a una cooperativa, usted y sus parientes, obviamente, pero también tenemos que tocar temas de claridad, temas incómodos, para poder ser entonces coherente. No podemos invitarlo a un sector donde el mismo sector a veces quiere distorsionarse. Tenemos que ir, ¿verdad?, empalmando ciertas cosas. Miren, ustedes saben que la regulación del sector cooperativo viene por un compendio de leyes. Todavía no está codificado eso, pero sí son 4 leyes fundamentales y un decreto el que convergen en cómo el cooperativismo va a regirse en el país. Por rango constitucional, la Constitución establece el desarrollo cooperativo, es uno de esos articulados, pero esa propia Constitución, entonces, determinando ya una ley adjetiva, que es una ley que entra al complemento de lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice el sector agropecuario tiene que desarrollarse para la sostenibilidad de los dominicanos en cuanto al tema alimenticio y demás, pero hay que crearle un ministerio o una secretaría en sus tiempos pasados de agricultura. Entonces ahí viene el andamiaje de una ley adjetiva que dice el Ministerio de Agricultura tiene esto, en sus facultades tiene esto, va a operar nacional, Lo propio que en el cooperativismo. La ley 3163 establece la creación de un órgano rector. Ese órgano rector tiene toda capacidad y fuerza de normatizar el sector cooperativo, apoyado en la ley 127-64, que es la que dice cómo las cooperativas se forman en sus principios, en su declaración de principios, en sus articulados, y en todos sus articulados, y dice, artículo 25, consejo de administración, tiene esto, hay un presidente, un secretario, lo define todo. Bueno, que resulta que el sector cooperativo ha crecido y conforme crece van adhiriéndose actores a él que van en procura de mejorar lo que ya está, pero también de avanzar cada quien en un esquema. Y el IDECOP, sapientemente, y nos unimos y acogemos esta propuesta y apoyamos esta propuesta. Recientemente ha lanzado entonces una estrategia de, ahí está, IDECO inicia proceso de regularización del sector cooperativo dominicano. Mírenlo ahí muy claro, Cooperativismo y Desarrollo TV apoya esta noble iniciativa y vamos a decirle por qué la apoyamos. Bueno, porque usted no puede andar formando y adentrándose, asesorando cooperativas donde usted no tiene esas competencias, donde usted no tiene una validación, ni técnicamente ni por el tiempo concebido en la interacción de este sector. Entonces, un organismo que se respeta tiene que hacer eso. Usted no puede ir a Colombia y decir que le va a dar una charla un experto en cooperativa y no tiene 2 días, no, ¿quién te validó? Para poner un ejemplo, ¿verdad? Ahora, nosotros también decimos que eso tiene que venir con otra metodología y no es una necedad y atacar por atacar, no, es que están dando palos a ciega allí y me luce que eso es, porque aquí todo está dirigido, aquí se quiere como, me luce entonces que hay una molécula minúscula detrás de eso que quiere, ¿verdad?, arropar, amordazar, para entonces ellos establecer reglas y parámetros en este sector. No es así,
y no lo vamos a permitir por muchas razones. Nos adherimos a eso. Ahora, ¿qué es lo que entendemos? Que eso debió de ser un proceso aperturista, y ya le digo por qué. Porque en ese proceso ya los actores que convergen en el sector cooperativo, el IDECO debió de hacer una convocatoria y reunirlo a todos y decirles, viene una regularización, estos son los parámetros. Pero ellos han establecido un memorando, me imagino un documento, vamos a verlo, lo tenemos por ahí, a ver, para ir secuencialmente pautándoles a ustedes ahí amplíame eso, señor director, amplíamelo, dice, por designación dice arriba memorándum, ¿verdad? Y dice entonces, por disposición del Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO, contenida en el acta número 02-25 de fecha 7 de marzo del 2025, las personas que deseen fungir como asesores o educadores de cooperativa deberán estar capacitadas en materia del cooperativismo dominicano y sus leyes, reglamentos y normativas internas, debidamente registrada y certificada por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO para poder fungir en dichas funciones en las cooperativas. Dicho memorando entra en vigencia a partir de la fecha de emisión. Eso el 21, eso es recientemente. Ahora, dice, firma la licenciada Marisa López de Ortiz. Y yo me pregunto, primero, para que ustedes puedan entender si es una disposición adoptada por un consejo de directores, ¿dónde está la resolución per se? Porque un memorándum es un ordenamiento de rigor interno de una institución. Eso es el mismo, pero vamos a poner a ver lo que dice la definición de un memorándum, porque me parece que allí en el IDECO como que hay falta de capacidades técnicas. Dice aquí, memorando, quiero que me lo amplíe para que podamos leerlo y el público también. El memorando también aceptado como memorando, del latín memorando, lo que debe de recordarse. Es un mensaje escrito breve que se intercambia información entre distintos departamentos de una organización. Se usa para comunicar algo, alguna indicación, recomendación, instrucción y disposición. Su uso más habitual es para transmitir información de un responsable a su subordinado. También puede ser anotación que contenga alguna información que se quiera recordar. Señores, hoy los que interactuamos en el sector cooperativo somos subordinados de esa institución. Entonces ustedes van a certificar, primero, eso está errado, eso no puede ser, usted no puede, es que todo el aparato de asesores de cooperativas y las personas que se dedican a coadyuvar en este sector no son empleados de ustedes. Ahora, ustedes lo que tienen que ver cuáles técnicos están validados de lo que ustedes han puesto allí, que tiene capacidad de ir a una cooperativa a dar una capacitación sin distorsionar la esencia, la doctrina, la filosofía, los valores que concentra este sistema universal. Y me pregunto yo, ¿y quién lo ha validado ustedes? Pero ¿quién le dio esa certificación a ustedes para ustedes? ¿Me comprenden por dónde va la cosa? El hecho de que ustedes sean autoridad y yo me adhiero a eso, y este espacio se adhiere, pero no le da la facultad, porque ustedes que hay que certificarlo. ¿Qué saben ustedes de cooperativa y cooperativismo? Ah, no, tenemos informaciones de que una alarma de lavado de activos y nos metemos, y eso es para eso. Eso no es para eso. Entonces, vamos a seguir, señores, porque una resolución, mírenlo ahí, una resolución en las cooperativas es un documento legal. Vamos a ampliarlo para que podamos leerlo. Por favor, señor director, el documento de atrás. El otro documento, por favor, donde dice la definición de resolución. Sí, vamos a ampliarlo para poder leerlo, para que la gente comprenda.
Excelente. Una resolución cooperativa es un documento legal escrito que documenta una decisión vinculante tomada por una junta directiva de una corporación a nombre de la misma. Es un registro formal de acciones corporativa específica como la aprobación de contratos, la venta de activos, en fin. Entonces, si no saben diferenciar lo que es un memorando de una resolución que es adoptado por un organismo colegiado, y yo me pregunto, los que están sentados allí en ese consejo de directores, ¿qué les pasa por la cabeza? Que hay un memorándum, aquí hay una resolución íntegra extraída del portal de IDECO, que hace referencia al caso de la cooperativa Coherrera, que ustedes tienen que resolver ese problema. El presidente lo designó para eso, para darle respuesta, para salvaguardar. Entonces, miren todos los requisitos, señores, no se la voy a leer, eso está en la página de ellos, para que ustedes vean la rigurosidad de una resolución adoptada por un consejo de directores, no un invento, que un memorando de que quién es empleado de ustedes, en primer lugar, para ustedes venir a normatizar algo. Sí, estamos de acuerdo, pero debe de ser fruto de una convocatoria y decirle a todo el sector cooperativo, miren, tenemos espacio para convocarlo, conocerlo, usted que dice que asesor, usted que va a ir a una charla, una cooperativa, y que esa cooperativa se desprende de una proporción de dinero y le paga por su trabajo, usted tiene que estar certificado y avalado por nosotros. Por eso tiene que haber un acompañamiento de la MESI, porque ustedes no tienen esa capacidad de validar un título, un grado, una concepción académica. Eso es acompañamiento de unos técnicos y darnos las herramientas, lo que interactuamos en este sector conjuntamente con las instituciones. Es verdad que la ley le da fuerza para eso, pero que mis hijos, ustedes están para que lo validemos a ustedes, los que están allí, porque están dando palos a ciegas. Entonces, fíjense ahora cómo venimos y le vamos a hablar del proceso de por qué esto ha sido de manera empírica y cultural. Miren, en el 1948, dado el establecimiento de las primeras cooperativas del país formales, porque ya en el 16, la primera intervención norteamericana, ya ese ejército estadounidense trajo los primeros vestigios de cooperativismo en este país. Pero al celebrarse la primera semana de la Concordia y de la Confraternidad del Caribe, en la década de los 40, organizada por el régimen del tirano, Rafael Leónidas Trujillo Molina, entonces, Semana del Caribe y si no mal no recuerdo, se invitaron varias islas de las Antillas y autoridades para buscar soluciones frente a ciertas situaciones imperantes en la sociedad de ese entonces de la República Dominicana. Bueno, el monseñor Paolo Pittini, Ricardo Paolo Pittini, se le encargó gran parte de esto y entonces hizo venir un experto llamado el padre George Álvarez Steele, padre Pablo Steele. Ese sí estaba validado. Y ese señor, un experto que vino con la orden de sacerdotes Escarboro, entonces sí instruyó, pero él no era una universidad, ni vino con un pensum, él era un experto, validó una serie de jóvenes, creó cooperativas entre ellos y se creó primero la primera ley de cooperativa a raíz del nacimiento de el IDECO con el jurista fallecido en el 2011, Efraín Reyes Dulú, que él fue inclusive Procurador General de la República, que promovió, redactó toda esta ley a petición del presidente de ese entonces, ya naciendo la democracia del país, el profesor Juan Bosch. Entonces, con el padre Pablo Steele y Reyes Dulú, hicieron la primera ley de cooperativa. Ahora tenemos ya el instituto, las cooperativas existían, se fueron creando los técnicos y entre ellos don Isidro Ditren, entre ellos Bernardino Ortiz Vargas, entre ellos Carlos Aníbal Rodríguez, entre ellos muchísimos cooperantes que fueron el mismo Almop,
Ahí tenemos al doctor Reyes Dulú. Entonces, esos jóvenes que extrajeron la savia y esa materia de el padre Pablo Estil comenzaron a formar cooperativistas a lo largo y ancho de esta media isla, ya con una validación. Posterior, tiempo después, se creó una cátedra en la UNFU, en esa prestigiosa universidad. Eso no encontró apoyo del gobierno, de las autoridades, y entonces eso se sucumbió. No sé cuántos licenciados en cooperativismo tenemos en este país, de modo que todo el que interactúa en este espacio lo hace de manera altruista, voluntaria, empírica, y entonces se adentra esta cultura y logra hacerse un experto, porque todo está escrito ahí, fruto de su, ¿verdad?, de su esfuerzo. Dentro de ellos tenemos una trova, no sé si tenemos fotos por ahí, de personas que han dado mucho, porque yo te puedo preguntar, ¿quién va a validar, por ejemplo, una persona como Quilvio Madera, que yo lo he visto en exposiciones internacionalmente, en El Salvador, en Panamá, en Colombia? ¿Quién lo va a validar? ¿Quién? Ustedes tienen cómo validar para citar un solo ejemplo, ¿quién puede validar a Bernardino Ortiz Vargas? Ustedes lo van a validar. Entonces, mírenlo ahí, el profesor, que fue profesor de la materia de cooperativismo, una gloria del cooperativismo dominicano, en esa propia universidad, aún vivo, con todos sus años. Entonces, ahí tenemos a don Isidro Ditren, obviamente, quien tiene una serie, un legado, que es orgullo de sus hijos, inclusive, de obras escritas que interactúan en la conciencia y en la redacción. Carlos Aníbal Rodríguez también, que fue presidente administrador de IDECO, viene de esa camada, de esos jóvenes que Rómulo Duruyal Paul, ya fallecido, Américo Castillo, don Américo, que trabajó ahí en la CONAMA por mucho tiempo, cual intentaron ellos con nosotros hacer la Fundación Padre Pablo Estil. Entonces, vamos a una breve pausa comercial, en breve retornamos con este tema porque aún queda más contenido y de esto en cooperativismo y desarrollo.